Sí, un contexto muy difícil y de mucha crisis, ¿no? Nosotros lo primero que tenemos que hacer es diagnosticar una realidad educativa que es grave. Que es grave porque hay un gobierno conservador que no ha destinado los presupuestos necesarios, que es grave porque hemos cerrado con una paritaria que ha sido muy buena para Perotti, pero muy mala para los docentes, 46% cuando proyectamos una inflación por encima del 60%, una paritaria que planteó el arreglo por tramos, cuando nosotros seguimos insistiendo que es necesaria una cláusula de actualización automática para no seguir perdiendo, ya no todos los meses, hasta semana a semana estamos perdiendo poder adquisitivo como la mayoría de la familia, pero me parece que se puede negociar paritarias de una manera distinta. Grave porque hay centenares y centenares de escuelas en esta provincia sin gas. Y hay un gobierno que ha destratado a la comunidad educativa, hay un gobierno que ha hecho abandono a la educación pública, que en los 2 años de pandemia no ha tomado las medidas necesarias para tener las escuelas en condiciones cuando volvíamos a la presencialidad. La precariedad educativa es una de las señas de identidad de este gobierno, desde el punto de vista de la infraestructura. Faltan cargos, digo, para volver a esta etapa de la presencialidad plena. Hace falta fortalecer los aprendizajes, recuperar lo perdido, y en eso vemos que faltan cargos en escuelas especiales, faltan cargos de integración, están faltando en escuelas secundarias y cursos superpoblados, también lo vemos en algunos jardines y demás. Entonces, me parece que la dinámica del gremio debe ser un gremio independiente del gobierno y un gremio que se ponga firme para reclamar lo que nos corresponde, no solo en términos corporativos, porque eso dijimos el salario, pero también en términos de comunidad, porque nosotros estamos planteando la necesidad de que las comunidades educativas, los docentes, pero también nuestros alumnos, aprendan en condiciones dignas. No puede ser como pasa en algunas grandes ciudades, no sé cómo serán acá, donde los comedores escolares están repartiendo comida fría, cuando el plato de comida de esas infancias, de esas niñas y niños, es la principal dieta alimentaria de ese día. Digo, es inhumano, no se están respetando los derechos de las infancias, y eso se tiene que acercarnos y tiene que rebelarnos, tiene que enojarnos y tiene que organizarnos para poder reclamar lo que nos corresponde, como así también el derecho a cuidar nuestra salud. Tenemos una obra social que cada vez más nos da unos tarifazos muy por encima de los aumentos salariales y cada vez nos presta servicios más precarios. En odontología, con los convenios, digo, se deteriora permanentemente nuestra salud. Y nosotros queremos no solo mejorar la prestación del IAPO, no solo mejorar los servicios del IAPO, sino también ampliarlos preventivamente. Y un gremio tiene que ir a plantear la paritaria, no títulos que después nunca se cumplen, porque encontramos en los programas del oficialismo permanentemente cosas que van a hacer de 3 años atrás, de 6 años atrás, de 9 años atrás, que nunca lo han llevado a la práctica. Me parece que hace falta un gremio que tome más decisiones gremiales y, por supuesto, con mucha democracia sindical, con mucha independencia de los partidos y también del Estado. No puede ser que haya dirigentes que se mueven o son más tolerantes con el poder de los gobiernos que con la disidencia o con la opinión diferente de un compañero que está en una asamblea o demás. Me parece que hay que terminar con esa idea de pensamiento único, que hay que abrir a la pluralidad y que en el Departamento de Constitución, lo va a explicar la compañera, hay que llegar a los pueblos. Se sienten muy, pero muy solos y abandonados. Que el gobierno los abandone ya es parte de una política general y no vamos a descubrir nada nuevo con esta ministra, que es más una patronal, parece más una miembro de una patronal de escuela privada que una ministra de Educación de la provincia. Pero que el gremio haga cosas parecidas es preocupante. Gustavo, ¿crees que el gremio o la actual conducción del gremio está alineada con la provincia? Nosotros hemos visto mucha actitud de mucha complacencia, ¿no? Muy adaptadas, muy integradas al gobierno. Digo, hay que seguir los documentos. Vos fijate cuándo caracterizaron a este gobierno con la firmeza que hay que caracterizarlo. Nosotros hace más de un mes que estamos exigiendo y planteando que se tiene que reabrir la paritaria, que tiene que haber una asamblea provincial. No puede ser que eso no suceda. Tiene que haber una asamblea provincial y tiene que haber la paritaria, la ley paritaria, que dice que una de las partes la puede convocar. Y el gremio está esperando que el gobierno convoque. ¿Cuándo va Perotti a convocar una paritaria? Si no le conviene. A Perotti le fue bien con esa paritaria. Licúa deuda, nos paga menos salario y aumenta la recaudación con la inflación.
¿Quiénes pagamos el costo de esto? Las trabajadores del Estado, los trabajadores públicos, y en este caso, las docentes, nuestro colega. Claro que tenemos que estar en una posición totalmente diferente. Es para ayer la convocatoria paritaria que tenemos que estar discutiendo. Bueno, Noelia, acompañando a Gustavo en este desafío, bueno, ¿coincidís con la mirada que ha arrojado? Sí, totalmente, totalmente. Bueno, nosotros somos parte de la lista Haciendo Escuela por el Departamento de Constitución y ya hemos recorrido bastante el departamento y vemos esto de, por ejemplo, en este departamento hay dos realidades distintas. Por un lado está Villa con sus realidades y por otro lado está el interior. ¿Qué pasa con los pueblos? ¿Cuáles son las problemáticas más urgentes? Mira, los pueblos se nota mucho el abandono del gremio, o sea que no hay pueblos donde ni siquiera conocen a los delegados, no van. Uno siente que cuando tiene algún problema lo termina resolviendo solo. Lo que te dicen los docentes es que dice, bueno, yo llamé, no había nadie, y lo terminé resolviendo como pude solo. Y nosotros estamos integrando un gremio en el que nos tiene que acompañar, y no puede pasar esto. O frente al cierre de escuelas, que el Ministerio lo plantea como una fusión, que no hay ninguna fusión. Hay un cierre y quedan un montón de compañeros con horas de indisponibilidad, que están pronto a jubilarse, no saben qué va a pasar con ellos, y el Ministerio, el gremio no aparece y saben, porque vos les preguntás, bueno, ¿llamaste? Sí, pero no aparecen. Entonces, esta cuestión de un abandono por parte del gremio hacia el interior. Ellos, como que en el interior nos sentimos muy solos, no tenemos nadie a quien recurrir, y pasa que también hay una realidad que no hay transporte público para llegar a Villa, el departamento es muy extenso, y a veces uno no tiene la facilidad de llegar a Villa para acercarse al gremio y plantear la necesidad. Por eso también nosotros lo que planteamos, esta descentralización del gremio, de que también se abarque el sur del departamento, porque está abandonado, las últimas localidades no tienen a dónde recurrir, y hemos escuchado compañeros que les es más fácil ir a reclamar a Rosario, al gremio de Rosario, que a Constitución, porque lo escuchan, porque se sienten acompañados y porque les es más fácil llegar. Entonces nos decimos, nosotros no puede pasar esto. ¿Cuál va a ser el camino ahora de aquí al 15 de junio? Bueno, nosotros estamos recorriendo escuelas, ya las recorrimos, Villa la recorrimos bastante, y bueno, perdóname que vuelva a lo anterior, que decía esto, que se ven dos realidades. Villa también es una realidad, con el tema de los cortes de gas. Hay muchas escuelas y hemos ido con las directoras pobres temblando, hablándonos engarrotada de frío, los chicos. Una de las escuelas le cortaron el gas, al mediodía los chicos no pudieron comer, y lo que comieron frío. Entonces, ni siquiera tienen una contemplación de esperar 10 minutos en esta cuestión de decir, bueno, termina de cocinar y lo cortamos. Y hemos escuchado de parte del gremio actual que estaba solucionado el tema del gas. Y vos vas a la escuela y no. Y los chicos están muertos de fríos y tampoco se puede estudiar ni trabajar así, porque no es solamente el docente que tiene frío, el chico también. Entonces, ¿qué educación le podemos dar cuando un chico está muerto de frío? Entonces, eso es una realidad que en Villa se ve mucho. Y lo que se ve mucho en Villa es el miedo. Se ve mucho miedo a hablar y a participar. Perfecto. Para cerrar, Gustavo, ¿qué mensaje se le deja a los trabajadores de la educación? Sí, que para tener un gremio diferente hay que votar diferente. Me parece que es tiempo de un cambio, me parece que hay que buscar alternativas, que la diversidad tiene que ser una riqueza y no un problema. Y me parece que en esta historia, en esta ciudad, con la historia de luchas combativas de parte del movimiento obrero, con las grandes páginas que se han escrito en las últimas décadas, me parece que hay que valorar siempre esa frase que en la década del 60, 70 se decía, que los sindicatos no son 1, 2, 10, 100 edificios, sino que son un conjunto de compañeros unidos por un ideal de justicia y de emancipación. A eso queremos avanzar. Recuperar la fraternidad, recuperar la solidaridad, recuperar el compromiso de los dirigentes sindicales, que se pongan al frente de la lucha y que dejen de decirle a los compañeros de la base que no se puede.